Estimados, buenas noches. Ya estamos aquí otra vez. Hoy día más, un día más para seguir aprendiendo el quechua. Y me enanteca kushanti. Aliyanchu, aliyanchu, pues, aliyanchu. Estamos aquí ya para poder empezar nuestra Allintuta yachachi. Alinduta, 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 alinduta. Allintuta Igual y sus yachachi. padres intentando ingresar. A ver, vamos a ver quiénes son, quiénes son. Bien. Muy bien. Alillan ¿Qué tal? kakusayki. Alilla. Alguien pone, alguien pone. ¿Qué tal les está yendo con el aprendizaje del quechua? Cuéntenme. O ya digamos, alguien vaya manacho. Allin mi casia. Ay, ya, pues. Vamos a colocarnos, vamos a acomodarnos, ¿eh? Ya, vamos a empezar, ¿ya? Estimados amigos, ¿estamos en qué página? A ver, en mi página, pues, ¿en qué página estamos? 50 y tantos, creo. Ya está bien, excelente. Hoy día vamos a continuar con el aprendizaje. Espero que estén aprendiendo bastante. La idea es, pues, mejorar cada día. Y cada día ser más expertos en todos. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver. ¿En qué estamos? Ahí. Ajá, estamos aquí. Muy bien, estimados amigos, ya. Empezamos ya nuestras clases, así que, por favor, a estar atentitos, atentitos. Hemos empezado con el pronombre interrogativo mai, y decirte que el mai, pues, es un pronombre que nos va a indicar siempre, nos va a pedir, o en este caso, nos va a dar, o nos pide como resultado, como respuesta a cada uno de las actividades, utilizar lugares. Para eso utilizamos, pues, Yachehuasi, Sancahuasi, utilizamos, por ejemplo, Machanahuasi, Machachacánquilla, por Machanahuasi, Supayhuasi, Supayhuasca. Ya, entonces, vamos a empezar con todo eso, ¿ya? Recordarte que el sufijo acusativo, como decía, es un elemento muy importante, ¿ya? Que te va a pedir como recurso, estimado amigo, que utilices qué cosa, ¿ya? Que utilices, ¿ya? Así, vocabulario de lugares, miembros, o lugares más que todo, ¿ya? Ya sea adverbios de lugar, todo. Ahora, ¿dónde está nuestro? Aquí tenemos nuestros adverbios en quechua. Muchas veces utilizas y dices, pues, huichaipi, chimpate, hanampi, oraipi. Estos son los adverbios, pues, que vamos a utilizar. ¿Cómo se dice adentro, profesor? Oku. ¿Cómo se dice abajo? Uray. ¿Cómo se dice arriba? Kana. ¿Cómo dice al frente? Chimpapi. Por ejemplo, ¿qué dice ñaupa? Delante. Jepa, posterior, atrás. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo yo utilizo en este caso, estimados amigos, cada uno de estos elementos? Porque uno de los elementos que vamos a nosotros, en este caso, hablar es el pronombre interrogativo mai. Si yo te digo mai más el sufijo ta, que te estoy mostrando en la pantalla, estaríamos diciendo maita, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Aquí son las tres opciones que te doy.
¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿A qué lugar? Esas serían las posibles preguntas, ¿eh? Entonces, si tú estás con una punta, o que decir que maita rishan, maita purishan, maita hawashan. Está preguntando a dónde está viendo, a dónde está mirando, a qué lugar está viendo. Entonces, yo simplemente respondo utilizando el verbo. Por ejemplo, el help. Ya digo, ejemplos con profesores y miembros de la familia. ¿Ya? Maita rinki, ¿a dónde vas? Y él dice, ya llego a cita. Sí. Maita chusainki, ¿a dónde viajas? Oscollastata, chusanki. Esa sería la respuesta. ¿No es cierto? Pero ojo, siempre utilizando el acusativo ta. Entonces, ahora vamos a ponernos un archivo nuevo. En un momento ya. Aquí está. Nos estamos dando un curso de quechua desde básico con el ministerio, no, con la 3 de Moquegua, los días lunes, no, los días martes y jueves a las 4:30 de la tarde. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos esto. Entonces, si yo te pregunto, Maita, siempre tu respuesta va a ser un lugar. Diría, por ejemplo, Maita Dengue. Maita Dengue. Esa es la pregunta. ¿A dónde vas? Ahorita, ¿a dónde vas? Entonces, ¿cómo hago mi respuesta en esta situación? ¿Qué voy a hacer en mi respuesta, estimado? Simplemente en mi respuesta, cuando me dan esta preguntita, Maita Dengue, ¿a dónde vas? Me está pidiendo que yo responda con un lugar determinado. Y ojo, Maita. Entonces, como digo, Maita Dengue. Y por decir, por ejemplo, Oscota Rini, Limata Rini. Por ejemplo, si yo estoy en un país, por ejemplo, voy a Bolivia, Bolivia, Suyuta Rini. O sea, en este caso, estimados amigos, podemos utilizar ya denominaciones. Por ejemplo, Oscotarini, puede utilizar la denominación como, por ejemplo, podemos utilizar denominaciones. Si tú no sabías cuáles son las denominaciones, aquí te dejo algunas denominaciones. Denominaciones. ¿Qué denominaciones yo utilizo? Por ejemplo, encontramos suyo. Suyo es país. País. Huchu y suyo normalmente se había denominado, ¿ya?, a las regiones. ¿Ya? Tenemos 24 regiones en el Perú. Huamani es a las provincias, ¿ya? Saya viene a ser barrio o distrito, ¿ya? De esto vienen algunos, en este caso, por ejemplo, los barrios incas, Urinsaya, Janansaya, de esto viene. Ahora, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, Ayllu es comunidad. Si tú eres de una comunidad, eres de un Ayllu. Si tú quieres ser uno solo, en este caso utilizar solo ciudad, Llasta, que es ciudad. Ojo, estimados amigos. Cuando tú ya tienes esta idea, ¿ya? Cuando tú ya tienes esta idea, ¿qué puedes hacer con esto? ¿Ya? Simple y sencillo. Estas denominaciones, ¿ya?, siempre van a colocarse, acomodarse después del nombre, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero en este caso, ¿para qué utilizo denominación? Porque recuerden, muchas veces tenemos, pues, en Perú mismo tenemos provincias que llevan el mismo nombre, distritos que llevan el mismo nombre. A veces también hay calles que llevan el mismo nombre. Entonces, para evitar esas situaciones es que utilizamos esta denominación. Ahora, ojo, cuando yo quiero utilizar el acusativo ta, recuerden eso. Por ejemplo, si me preguntan, Maita Chusainki, viajar es Chusai. Maita Chusainki. Estoy preguntando, ¿a dónde viajas? Mira, es la pregunta. ¿A dónde viajas? Entonces, cuando yo tengo esta idea, ¿a dónde viajas? Maita Chusainki, y matatas que Piroguashani. Ya me han hecho la preguntita. Ya sé que la pregunta es. Entonces, yo tengo que, en este caso, poner un lugar y su denominación. Entonces, por ejemplo, yo viajo a Chile.
Entonces, imagínate que en un barrio existe Chile. Por ejemplo, aquí en Perú, ni siquiera tanto, en Apurímac, ¿ya? Como quien se va de Andahuaylas a Bancay, hay una zona que se llama Las Américas, ¿ya? Es interesante las Américas. Pero algo muy raro cuando la primera vez vine y me dije, Las Américas, ¿por qué se dirá o se denominará este lugar Las Américas? Y justo hay dos pueblos. Uno se llama California y otro se llama Los Ángeles. Entonces, mira, imagina, si yo te preguntaría un día de este, te digo, oye, ¿dónde vives? Y me dices, oye, yo vivo en California. Y otro te digo, ¿dónde vives? Yo vivo en Los Ángeles. O simplemente te pregunto, ¿a dónde viajas? Yo viajo a California. Yo viajo a Los Ángeles. O sea, para evitar ese tipo de situaciones es que utilizamos denominación. Entonces, por ejemplo, ya, veamos. California, ya está. California. Y yo te digo, Maite Chosangi, California. ¿Puedes decirme California Tachusani? Mira, fíjate. California Tachusani. Podemos utilizar, ¿ya? Pero a la vez también, estimados amigos, aquí es una expresión ambigua, ¿eh? Si yo te digo California Tachusani, no estoy decidiéndome a dónde voy a viajar. Puede ser a Estados Unidos, puede ser a un barrio llamado California, a una comunidad. Para esas situaciones es que utilizo las denominaciones. Por ejemplo, California está. Aquí he utilizado el acusativo está, porque la pregunta que me han hecho es con el acusativo está. Aquí está. Entonces, ¿qué hago en esta situación, estimados amigos? Cuando yo me encuentro con una pregunta de este estilo, simplemente tengo que poner la denominación. Y ahí como California está y pongo la denominación. Imagínate que es una comunidad y pongo Ayllu, ¿ya? Y pongo Ayllu todavía. Ahora, aquí es el problema. Muchas veces, cuando dices Ayllu, que es comunidad, o distrito, Saya, provincia, el ta sí o sí tiene que adherirse o trasladarse a la denominación, para que tenga sentido. Porque si esto no se traslada, sería pues Californiata a Iluta Chusani, o sea, estamos hablando de un problema de cacofonía, ¿ya? Dices Californiata a Iluta, o sea, no tiene sentido la expresión. Para evitar ese tipo de situaciones que hacemos, cuando se utiliza lugares y sus denominaciones, normalmente el ta que debería estar aquí se traslada aquí. California a Iluta Chusani. Siempre, siempre va a ser. Porque si no se cumple esta regla, estimados amigos, pues estaríamos mal. Siempre tenemos que cumplir esta regla. California y otra Chosani. ¿Ya? Entonces, fíjense, estimados. Es la manera de utilizar las denominaciones. Maite Chosanki, California y otra Chosani. Por ejemplo, yo me podrían preguntar y digo, Maita Hawanki. Me están preguntando y me dicen, a ver, Juanito, ¿a dónde miras? ¿A dónde miras? Y yo digo, por ejemplo, imagínate que soy un mirador de un pueblo, entonces, ¿qué voy a hacer en esta situación? Voy a poner, pues, el lugar a donde miro. Puedo poner, por ejemplo, imagínate que soy el mirador de San Cristóbal de Lima, y digo, Lima, ya, y puedo poner dos opciones, Lima, Hawani, ya, Hawani, podría ser una opción, Lima, Hawani, ya, Lima, Hawani. Pero también puedo utilizar, porque ya utilicé el ta, entonces ahora puedo utilizar un sufijo acusativo. Limata Hawani, entonces pongo después de Limata, pongo, ¿qué cosa? Ciudad, entonces pongo. Ya está, ya está. Pero ojo, este ta que estoy poniendo aquí, tiene que sí o sí adherirse al final. Lima, ya está, Hawani. Ahora sí mi expresión tiene sentido. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, eso hay que tener en cuenta a partir de este. ¿Ya? Gracias a los amigos de TikTok que comentan, que opinan también. Denle me gusta al video.
Muy bien, estimados. Entendido. Alguien está hecho remashan, manacho. Oye, de misión que estoy puño de gente que estoy igual página. Ahí me en campas. Uyarimushayku. Ya, Allinta qhawashayku. ya, curda. Jamie, Heina Cherek. Así debes contar. Ahora, si yo te pregunto, Maita Purishanki. Ojo, aparte de eso, estimados amigos, cuando nos preguntan Maita, siempre los verbos que vamos a utilizar son verbos orientados a realizar una acción de viajar, caminar, mirar hacia un lugar. Siempre van a ser verbos de orientación. ¿A dónde vas? ¿A dónde caminas? ¿O hacia dónde viajas? Siempre van a ser verbos de orientación. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Michelle, ¿ya? Nos estamos preparando, recuerden, para el examen, cuidado, se olviden esto todavía en el examen, y sí, pues, recuerden que el examen va a fines de junio, las últimas semanas de junio, se están planificando el examen en las diferentes sujetos. Es el 21, profe. El 21, ¿no es cierto? Sí, El 21 de julio, oral. Así está. 21 de julio. Escrito es en octubre, agosto, septiembre. Entonces vamos a acelerar un poquito, ¿ya? Ahora ya están preparados, creo. Entonces, ya pues. Septiembre. Ya tenemos eso. ¿Ya? Muy bien, gracias, estimada, por estar tan informada. A veces yo, de verdad, no me alcanza tiempo ni siquiera para estar tan informado. Estoy más en el tema de enseñar, de hecho, y crear más material. ¿Ya? Ahora sí, vamos. Ya tenemos aquí, Maita de Chanki, Maita Purinki, Maita Chusanki, Maita de Yuarinki. También tenemos preguntas de este tipo. Ojo, estimados amigos. Por ejemplo, esta es una expresión totalmente simple, ¿eh? Mira, fíjate. Maita, Hawan. Pues una pregunta totalmente simple, fácil, muy sencillo de entender. Pero lo que tienes que saber es que no toda la vida vamos a quedarnos con este tipo de preguntas. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar o un poquito más complicar o avanzar, ¿eh? Por ejemplo, si dicen, Maita, Hawanki, yo puedo poner aquí un objeto. Ya, por ejemplo, adelante puedo poner Yao, Maita, Tai, por ejemplo, Tai, Ki, Wan, Hawanki. Oye, ¿a dónde miras con tu papá? Es la pregunta. Yao, Maita, Tai, Wan, Hawanki. ¿A dónde miras con tu papá? Con tu papá. Ahora estoy poniendo que la acción lo está realizando con su papá. O si te pones Yao, Maita, Tai, Ki, Wan, Hawanki. ¿A dónde miran con tu papá? Entonces, podemos utilizar, ¿eh? ¿A dónde miran con tu papá? Y tú puedes responder. Igual, miramos a la ciudad de Lima, miramos lo mismo, ¿eh? Solo que en este caso va a cambiar, por ejemplo. Si dije aquí Lima Yaftata, Hawani, aquí va a ser Lima Yaftata, Hawaii, ya está. Esa es la cosa. ¿Entendido? Entonces eso hay que entender, estimados amigos. ¿Ya? Ahora tenemos aquí nuestros ejercicios para que tú puedas responder. Maita Rinki, aquí pongo Rinki, me lo van a decir. Maita Purinki, ya está Purini. Maita Chusanki, Limata Chusani. ¿Te das cuenta? Maita Wawaikiwan Rinki, Wawaiwan Urkotarisa. Maita Richkanki, aquí está. Richkani. Y respondan las preguntas. Oraciones para corregir. Corrige la oración. Mamatai tarinki. Oh. Yasta maita chusani. Estas son oraciones desordenadas que tienes que hacer tú. Ordenarlo y corregir. Por favor, háganlo ese trabajo, ¿ya? Luego tenemos también la pregunta del ejercicio número 3. Lee la respuesta y formula la pregunta correspondiente usando el maita. Lima kochu yoyota chusani. Es la respuesta. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Ya? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál sería la pregunta? Sería pues, Maita Chusanki. ¿no es cierto? La pregunta es, la respuesta es Wasitarini.
Yo me preguntaría, si la respuesta es Maita. Tarini, voy a cantar. Maita Rinki. La pregunta sería Maita. Rinki. ¿Ya? Avancen, trabajo. Oh, ahora sí entramos, estimados amigos, a centros laborales. Centros laborales. Y los centros laborales normalmente están orientados a la pregunta Maita. Por ejemplo, Yachewasi, escuela, Hamot Ewasi, universidad, o Hatun Yachewasi también es válido. Hatun Awasi, mercado. El mercado, ¿cómo se denomina? Hatun Awasi. Ampiwasi, centro de salud. ¿Ya? Ampiwasi. El banco, Holqetaqina Wasi. ¿Ya? Holqetaqina Wasi. Chakra, chakra, Forpachana Wasi, hospedaje, hotel. Yachachihuasi, casa del maestro. Ñawinchihuasi, biblioteca. Hampihuasi o Hampihuasi, hospital. ¿Ya? Sumahmikuihuasi o Mikonawasi. Esas son opciones. A veces utilizamos el Mikonawasi. También se utiliza Mikonawasi, restaurante o en este caso. ¿Ya? O Sumahmikuihuasi. Ahora, completa las oraciones también dice. Por ejemplo, dice, Ñuja, ¿ya? ¿Qué dice? Voy hacia abajo. Ñuja, hacia abajo. Uraiman, sí. O sea, la expresión aquí sería de la siguiente manera. Ñuja, Uraiman, o Uraitarini. Uraitarini. Como estamos trabajando con el acusativo, Maitarinki, Ñuja, Uraitarini. Por ejemplo, dice, Maitarinki, voy lejos. Digo, Ñuja, Karuta, dije, yo voy lejos. ¿Te das cuenta? Utilicen todos los adverbios que se les ha dado inicialmente. ¿Ya? Pregunta y responde. Maitarinki, Maitarini, Kaiyatarini, Maitarini, Karotarini. Ya, preguntitas algunos ejemplos. Ejemplos. Ñuja, ya, voy a la escuela. Ñuja, escuela. Yache, wasita, ri. Por ejemplo, Ham, ¿qué dice? Hamutana wasitarini o simplemente Hatun yache wasita Yache Wasita. rinchi. ¿Ya? Ñuhanchik, supongo, inchik. Hampaikuna, rinko. Ñuja, rini. Aquí sí Rini. tengo que dar la conjugación. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso. Estimados amigos, recuerden, los amigos dicen, Ñuja es según el Ministerio de Educación que estamos utilizando. Tú puedes hablar Noca. Si eres de Cusco, Moquegua, Tacna, Arequipa, utiliza el Noca en la oralidad, o sea, hablando. Si usted va a dar un examen, también utiliza tal como hablas en Cusco. Pero, en este caso, la escritura tiene que ser totalmente distinta. Así como estamos mostrando en pantalla. Bien. Si tú utilizabas Nocanchi, Es que tú le el has habla quitado puedes, mi micro cuando la dijo. ¿ya? En el habla, estimados, puedes utilizar el Nocanchi, pero en la escritura va a ser Ñohanchi, ¿ya? Tengan en cuenta. ¿Ya? Aquí también tenemos más preguntas. Mira, Maitarini, Ñoharini, voy a la escuela. Maita, Hampis Rinchi, ¿ya? Ñohanchi Grinchi, Paikuna Rinchi, todo eso. ¿Ya? Respondamos. Hay bastante trabajo para responder. ¿Entendido? ¿Ya? Respondan, por favor, respondan. Ahora, ¿qué nos toca? Seguimos aquí. Relaciona las oraciones con las respuestas. Ñu Harini, voy a la escuela. ¿Cuál sería la respuesta? Ya llego a citar. Harini. Por ejemplo, dice, Rinki, vas a la universidad. ¿Cuál sería la respuesta? Hatuna wasita Rinki, Amuta y wasita Rinki. Esa sería la respuesta. Estoy hablando de la universidad. Ñuhanchik Rinchik, vamos al mercado. ¿Cuál sería? Polquetaqina wasita Rinchik, Yache wasita Rinchik o Hatuna wasita Rinchik. ¿Cuál sería? Si voy al mercado. Hatuna. Hatuna Rinchik. Muy bien, muy bien. Ahora sí, estimados amigos, teniendo esta idea, entramos al Maipi. ¿En dónde Maipi? Es una de las preguntas más usuales, más comunes que podemos encontrar.
Ya, si estás viendo este video, dale me gusta, dale tu comentario, ¿ya? Esto también estamos haciendo, estimados, ¿no? Después este material muy pronto va a salir, ¿ya? Entonces, veamos. Maita, Maipi. Ojo. Ay, Dios, se me escucharon. Estoy emocionado. Ya. La pregunta es esta, ¿ya? Mira, fíjate. La pregunta sencilla que estamos utilizando aquí es el Maipi. O sea, Maipi, ¿en dónde? Eso viene de dos vocablos muy interesantes. Mai, que viene a ser en este caso el pronombre interrogativo ¿dónde? Y pi, que viene a ser el pronombre, el sufijo locativo. Pi se traduce al castellano como en. Entonces, mi expresión sería ¿en dónde? Ahora sí te pide lugares. ¿En dónde? Siempre, estimados amigos. El mai es un elemento que te va a pedir que utilices lugares. ¿Ya? Mai, ¿en dónde? Por ejemplo, yo te puedo decir, te puedo preguntar, ¿ya? Si te llamas Juanita, te digo, Juanacha, ¿ya? Maipi, Pi, Yankee. Esa es la pregunta. Juanacha, Maipi, Yankee. Una de las preguntas más usuales que existen. Entonces, ¿cómo respondería yo a esta pregunta? Juanacha, Maipi, Yankee. Ojo, pestaña, ceja. La pregunta Maipi me ubica pues locación, ¿dónde vivo? Porque aquí estoy utilizando el pi. Y como utilizo el pi también, mi respuesta va a ser utilizando el pi. Onacha Maipi Yankee. Y yo te digo, mira, Lima, pongo Yachta y le aumento pi. Yachta pi. Tía. Si yo te pregunto dónde vives, tú me dices, yo vivo en Lima. Entonces, por consiguiente, es la primera persona. Utilizando, mira, esta misma expresión, que esta es la respuesta, utilizo el pi. ¿Cuál es? ¿Te das cuenta? Lima ya está pi. Entonces, estas son algunas características que tú debes tener en cuenta cuando hablas quechua, que siempre la pregunta es en pi y tu respuesta va a ser con pi. No puede cambiar esto, no puede. Si cambia, pues estás malísimo, estás mal. Hay que organizar que si tú escuchas atento, automáticamente mi cerebro tiene que decir, la pregunta es con pi, ¿ya? Entonces, tú hablas con el pi, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, pues, estimados amigos, la pregunta. ¿Ya? Maipidianki, y te pones, ya está. Igual, por ejemplo, si tú preguntas a tu mamá, ¿ya? Digo, mamai, ¿ya? Maipi kachanki, ¿ya? O maipi kachanki. Recuerda, estimado estudiante, amigo, brother, que estás mirando esto. Cuando nosotros utilizamos el kachanki, según el ministerio, esta es la estandarización de cómo tenemos que escribir. Pero ¿cómo voy a pronunciar, profesor? Tú normalmente vas a pronunciar como te he enseñado. Ya, por ejemplo, tu pronunciación va a ser kachanki. No hay problema. Ya, no problem, no te hagas problema. Entonces, si tú encuentras esto, entonces, te das dando cuenta aquí. Tu pronunciación va a ser así. ¿Ya? Es opcional. Si tú te encuentras, ¿ya? ¿Dónde? Si tú te encuentras, en este caso, en Cusco, entonces utilizas el Cachán. Si usted se encuentra en Apurímac, usted utiliza el Cachán. ¿Ya? Entonces, es así, estimado. ¿Ya? Es así. Mamá, Mike. Hoy te estoy preguntando, mamá, ¿dónde estás? Y yo le pregunto, ¿cómo va a responder? Imagínate que mi mamá se encuentra en la casa, por ejemplo, ambientes del lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué dirías?
Mamá, maybe kachkanki. Yo digo, por ejemplo, wasipi kach. ¿Te das cuenta? Wasipi kachkan. Mira, te das cuenta. Ojo, pestaña y ceja. ¿Ya? ¿Qué decimos? Maipi. Mira, fíjate. Maipi. ¿Ya? Y la respuesta es pi. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, Huesito. tenemos que utilizar esto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estimados amigos, ¿ya? Esto funciona así, siempre, ¿ya? Si te equivocas aquí, si yo te digo, mamá, y tú me dices, no así, uy, aquí cometo un error grave. Ya no habría coherencia en esto. Entonces, pasa esas cosas, estimados amigos, cuando nosotros estamos. ¿Entendieron? ¿Ya? Ya está. Entonces, fíjense, utilizo espacios de la casa. Por ejemplo, ¿cuáles son los espacios de la casa? ¿Cuáles son los espacios de la casa? Tenemos, por ejemplo, lo más usual se utiliza pitita. Este pitita sería, pues, ambiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted quiere aprender un poquito más ambiente, ¿qué puede hacer? Utilizas la función que tiene cada lugar. ¿Qué hago en el dormitorio? Duermo. ¿Y cómo se dice dormir? O ñona idina. Para todos, ¿eh? O ñona idina. ¿Qué más puedes? Por ejemplo, si estás en la cocina, dices, waikuna idina. ¿Entendido? Por ejemplo, si estás en la sala, dices, chasquina idina. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ¿qué más hacemos? Ya te das cuenta, ¿no es cierto? Te das cuenta, chasquina petitita, puño una petitita, siempre va a ser los ambientes. Si vas al baño, dices, hispana, petitita. ¿Te das cuenta? O sea, siempre va a ser así, estimado, hispana, petitita. Por ejemplo, el gato andino vive en hispana, petitita. O mandan acá como chorros patías. Ya, mira, fíjense. Todo esto son los ambientes. Entonces, podemos nosotros empezar a trabajar con esto. Pero yo digo, Mai Pegachenki, chasquina pitita y la aumento. Chasquina pitita. ¿Te das cuenta? Mai Pegachenki, guaycona pitita, pi. ¿No es cierto? Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces, así es, estimado. Pone una pitita, pi. Pi. Otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, hispana pitita, pi. Esa. O sea, mis respuestas son tan sencillas que puedo utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahora aquí, mira, vamos a revisar nuestro libro. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Definiciones. El my es el pronombre interrogativo que significa ¿dónde? Es nuestro pronombre interrogativo. ¿Dónde? Si tú escuchas my, por ejemplo, muchas veces cuando hablas, my, ¿dónde? El my es para eso. Solito significa ¿dónde? Y el pi significa lugar, ubicación fija. Recuerden, lugar donde ocurren los hechos. ¿Ya? Traducir al castellano se traduce como en. ¿No es cierto? Si lo traduce al castellano, el pi se traduce como un locativo en. ¿Ya? Ahora, ejemplos como de la familia. Mai Pikachukanki, ¿dónde estás? Ya, Chayhuasi Pikachukanki. Estoy en la escuela. Si ahora te pregunto, hola Juanita, ¿dónde Mai Pikachukanki? Tú me vas a responder y decir, ya Chayhuasi Pikachukanki. Por ejemplo, si estás en el hospital, dices, Ampina Huasi Pikachukanki. ¿Ya? Entonces, es así. Es así. ¿Ya? Por ejemplo, Mai Pirantinki. ¿Dónde compras? ¿Tú dónde compras? Hatuna Huasi Pikachukanki. Mai Piyatachkanki.
¿Dónde estás? Yachachishkanchik. Yachachishkanchik. ¿Dónde estamos enseñando? Yachewasipi, yache. ¿No es cierto? Entonces, es así, estimado. Maipi taitaiki purin. ¿Dónde camina tu papá? Jorge tajina wasipi pur. ¿Ya? Maipi mijonki. Mijona wasipi mijon. Maipi yachani. Yache wasipi yachani tu correo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son preguntas que tú debes tener en cuenta, estimados amigos, para poder responder a todas. Entonces, quedamos con una conclusión muy grande. Si me pregunto cómo es Maipi, me están preguntando ¿en dónde? Y tú pones, en este caso, cualquier adverbio de lugar, puedes poner lugares, ¿ya? De trabajo, centros laborales, y le aumentas, ¿ya? Entonces, esa es la idea, estimados amigos, para poder mejorar, en este caso, todo lo adverbio. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, Cancho, Manacho? ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Maestro, buenas noches. Una consulta. Adelante, adelante. Cuando usted menciona la palabra kashkani, y en la pronunciación, eso es en el chanca, en el ayacuchano, huancabelicano, el quechua, la respuesta. Y usted también menciona kashani, eso es en el Cusco. Claro. Ya, y menciona, ya, pero por decir, yo voy a ser evaluada en el quechua chanca, y ¿cuál va a ser mi respuesta correcta? ¿Kashani o Kashkanki? Kachkani. Kashkanki. ¿Ya? Ajá, Kachkani, Kachkanki, todo con Ichkani, Purichkani, Yanochkani, Mikuchkani, todo siempre va a ser. Ay, ya. Esa era mi duda. Y eso de la palabra pitita, pipita, eso de los ambientes. Pititas. Mira, ¿sabes cuál es el tema? Que muchas veces el quechua de Ayacucho, el quechua de Chanca, le falta bastante vocabulario, ¿ya? Y según la norma, según el manual del Ministerio de Educación, nos dice que como es quechua sureño, incluye el quechua de Cusco, Moquegua, Arequipa, Tacna, incluye todo un poco, una parte de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Así se que nosotros, si no encontramos un término, no encontramos una terminología adecuada, nos podemos utilizar préstamos lingüísticos de la variedad escorial. Y por eso es que, si te has dado cuenta, en estos últimos años salió un libro que se llama Rimana 1, 2, 3, 4, 5, creo. En ese libro Rimana, ¿qué cosa sale? Exclusivamente sale la combinación del quechua collao y el quechua chanca. Y vas a encontrar palabras que son de Cusco y palabras que son de Chanca. Entonces, ese es el ahora el quechua que nosotros tenemos que tener. Ahora, la idea de esto es lo siguiente. Pero de Cusco habla como en Cusco habla. Migoshani, Porishani, Yachashani, Jospashani, siempre habla. Y si estás aquí en Apurímac, habla como el quechua chanca. ¿Ya? Pero escribe como te estoy enseñando. Ya la oralidad no nos prohíbe. Ya la oralidad es distinta, varía en toda lo que es la zona del sur del Perú. Me han acercado clases y me decían, por ejemplo, hay una palabra, por ejemplo, que se escribe distinto, que se pronunciaba distinto, pero también se pronuncia de otra manera en cada lugar. Entonces, el ministerio te dice, habla como hablas en tu zona, pero escribe como está estandarizado. Así como estoy enseñando, todo este material es de acuerdo al manual del ministerio. No nos estamos inventando, tampoco nos hemos creado una teoría, sino el manual del ministerio hemos utilizado para eso. ¿Ya? Gracias, maestro. No sé si nos puede facilitar ese manual. Bueno, me sería útil a mí. No sé si es posible. En el Drive está, en el Drive que se les ha compartido. Sí. Ya, maestro.
¿Ya? Muchas gracias. Entonces, Gracias. en el drive que tienen está este material en... Bien, muy bien. Entonces tenemos aquí, miren, Yacha, hay que relacionar también. Waiko, ¿quién es? Y con agua así. ¿Quién es un verbo, pues? Por ejemplo, el verbo waikoi. ¿Quién es el verbo? ¿Qué haces con este verbo waikoi? Mira, este verbo facilito se convierte en un sustantivo. Tienes un verbo waikoi, pero profesor, yo quiero convertirlo en sustantivo. Y yo pongo, por ejemplo, waiko. ¿Te das cuenta? Mira, de waikoi que vendría a ser, en este caso, cocinar, ya fíjate, que viene a ser cocinar, estimados, cocinar. Ahora encontramos a waiko, el cocinero, ¿ya? Y utilizas waikona, ¿ya? Y pones la cocina o lugar para cocinar. O sea, esa es la mecánica del quechua, ¿eh? ¿Qué pasa? Siempre encontramos este tipo de cosas. Waiko cocinar, waiko y cocinar, waiko cocinero y waikona, lugar para cocinar o simplemente en este caso un objeto o un espacio para cocinar. ¿Te das cuenta? Entonces siempre utilizamos así, ¿ya? Entonces, estimados amigos, podemos. Igual de Taki. Taki canta, Taki es cantante. Takina viene a ser el cancionero, ¿ya? Entonces, suele pasar aquí, por ejemplo, en este ejemplo tenemos aquí. Por ejemplo, Iachei. Saber, Iacha es que está, ¿no es cierto? Por ejemplo, Koyulyagya. Koyulyagya es frotar, no, moldear madera. Y si le dices Koyulyagya, estás hablando del moldeador de madera. Amachay es defender, proteger. Y Amacha, el defensor, abogado. Y Achachi, enseñar. Y Achachi, es que enseña. Campicamayo, ¿ya? Ese variable, ¿ya? Tuso, por ejemplo, viene de tuso, bailar. Y si pongo tuso, mira, fíjate, viene a ser en este caso, él, ¿ya? Sí, estamos pensando viajar a las 3:30, profe Darcy, para ver eso de... Che. Ahora, veamos, tenemos algunos ejercicios para corregir y para seguir trabajando. ¿Ya? Tenemos bastante. Por ejemplo, Yachachi Huasin Pipuri. ¿Ya? ¿Qué nos dice este ejercicio? Completa la pregunta y su respectiva respuesta. Hamut al Huasipi Yachani. Hamut al Huasimpi Yachani. Entonces yo te digo, Maipi Yachani. Ñawicha y Huasipi Gilhani. ¿Ya? Hamut ahí. Ñawicha y Huasipi Gilhani. Entonces la pregunta sería, Maipi Gilhani. Por ejemplo, dice, Hatuna Huasipi Rantini. Maipi Rantinki. Yachachi Huasimpi Purin. Maipi Purin. Entonces, de acuerdo a eso, voy poniendo mis preguntas. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. ¿Ya? Vamos, seguimos. Mira, este es el Maipi. Siempre vas a utilizar el Maipi para el lugar. Maipi Yachenki. Porque Maipi Hampi Kunki. ¿Ya? Hampi Nawasi. Maipi Yachachkanki. Yachewasi. Siempre las. ¿Ya? Y luego pasamos al uso del manta. Recuerdes, ¿ya? Dos cosas muy interesantes. Mai, que vendría a ser donde, y manta viene a ser, en este caso, la preposición de. ¿Ya? Fíjense, la preposición de. Entonces, la pregunta es mai manta. Entonces, la preposición de se traduce aquí como de. De. Y mai viene a ser donde. Entonces, pregunto, mai manta, ¿de dónde? O simplemente también tengo la opción de decir desde, no. También manta se traduce como desde.
y el may sería dónde. Y si yo te pregunto, Maimanta, te estoy preguntando de dos maneras. Uno, te pregunto y te digo, ¿de dónde o desde dónde? Es un limitativo, ¿ya? Y en este caso el otro don, que se llama ¿de dónde? Es una preposición. Entonces, ¿cómo te puedo decir yo? Maimanta, ¿ya? Maimanta Hamunchi, por ejemplo, una pregunta. Maimanta Hamunchi, ¿de dónde vienes? Igualito, estimados. Solo cambio el manta en el lugar. Por ejemplo, si aquí me han preguntado, así por ejemplo, Juancha, Mai Pitianchi, ¿ya? O, a ver, ya. Juancha, Mai Pitianchi, por ejemplo, la segunda pregunta, ¿ya? Esto. Vamos a utilizar esto. Mira, me dicen, aquí abajito vamos a poner, y sería la pregunta. Aquí vamos a cambiar el estilo de letra para que entiendan un poquito más. Aquí está, ya. Y me dicen, mamay, ¿ya? Un verbo de lugar, por ejemplo, mamay, may, jamonki, ¿ya? Jamón, jamón. Entonces, mamay, may, y otra vez pongo, manta, jamón. Esa es la pregunta. Mamay, me manta jamón, mamá, ¿de dónde vienes? Esa sería mi pregunta, ¿eh? Mamá, ¿de dónde vienes? ¿Y cómo respondo a esto? Ojo, primer elemento que te voy a considerar. Ya me está dando una respuesta. Mi respuesta automáticamente va a ser con él, manda. Siempre mi respuesta. Y mi expresión sería, mamá y me levantamos y yo pongo un lugar. Por ejemplo, quiero poner solo un adverbio de lugar. Caro es lejos. ¿Ya? Lejos. Y voy a responder con esto. ¿Cómo respondería en este caso con esto? ¿Ya? Caro, ya sé que es lejos. ¿Ya? Ya sé que es lejos. Entonces, ¿cómo respondo? Pongo caro y le pongo manta. Caro manta. Utilizando el mismo manta de arriba. Caro manta. Jamunki. Lo pregunto y digo, jamuni. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué voy a poner jamuni? Porque te están preguntando, mamá, ¿de dónde vienes? Y tu mamá te va a responder, vengo de lejos. Yo vengo de lejos. Por eso es jamón. ¿Ya? Entonces ahí tenés. Si no quiero, puedo poner, por ejemplo, en vez de carumanta, digo, Lima, y le pongo manta, jamón. Si no quiero ser de Lima, manta, diría, por ejemplo, Josco, manta, jamón. Siempre con el manta. ¿Ya? Siempre con el manta, estimados. Lima manta jamoni, ¿ya? Cusco manta jamoni. Siempre. Siempre. Gracias a Axu Valencia Hualpa en TikTok. Gracias. Tenemos miles. Esta es la pregunta. Mamá y me manda jamonki. Y yo te puedo decir, por ejemplo, ya no puedo decir. Imagínate que un día me voy a Brasil y te digo, Brasil manta jamoni. Si tú quieres, en este caso, especificar Brasil, dices Brasil y pongo suyo, manta, jamuni. Siempre va a funcionar. Siempre. Entonces, el manta va a ser pues el elemento fundamental que me está dando la pregunta para yo responder. Todo va a ser con manta. ¿Te das cuenta? Mai manta jamuni. ¿Ya? Caro manta, jamón y Lima manta, jamón y Joso manta, jamón y Brasil manta, jamón y Brasil suyo manta. Y si tú vienes de la avenida Brasil, ¿cómo dirías? Avenida no hay, pues. Tal vez podemos considerar como calle. Entonces, como Brasil, calle, ¿cómo se dice? Se dice Quejlo. Quejlo manta, jamón. En este caso estoy especificando. ¿Qué es especificando? Que es una calle. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, para eso, pues, estimados amigos, sirve las denominaciones que utilizo.
¿ya? Mama y Maimanta Hamon, Kikaru Manta Hamon, y Lima Manta Hamon, y Josu Manta Hamon, y Brasil Manta Hamon, y Brasil Suyu Manta Hamon, y Brasil Kislu Manta Hamon. ¿Te diste cuenta? Así de simple es. Ya, no te hagas mucho problema. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, aquí, otra pregunta, Cusco Manta Chusani, estoy viajando desde Cusco. Maimanta Chusani, ¿de dónde viajas? Maimanta Chusani, ¿de dónde viajas? Y me dice, estoy viajando de Cusco o desde Cusco. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta cada uno de ellos. Por ejemplo, Maimanta Jamorenki. ¿De dónde viniste? En este caso, estimados amigos, mira, fíjate. Maimanta Jamón. Es una pregunta en un tiempo presente. Yo puedo convertir esta pregunta en un tiempo pasado. ¿Cómo convierto en un tiempo pasado? Simplemente. Si te has dado cuenta, en todos nuestros cursos hemos aprendido a utilizar algunos recursos auxiliares para el tiempo pasado. ¿Y cuál es el recurso auxiliar? Aquí justo te voy a explicar. Cuando nosotros tenemos esta idea, nos dicen Maimanta Jamón, y yo quiero convertir esta pregunta en una pregunta en el tiempo pasado. Ya. Jamu es el verbo que viene del jamun. ¿Ya? Viene del jamun. Pero aquí cito es el verbo. Aquí justamente, antes de poner la desinencia verbal o el sufijo verbal, en segundo, jamón, tufón, mijunki, que voy a poner con un color verde, ¿qué vamos a poner? Antes se coloca el famoso ra. ¿Qué es el ra? Es el auxiliar que sirve para el pasado. Ahora, mi pregunta ya no va a ser Maimanta Jamunki. Ahora mi pregunta va a ser Maimanta Jamuren, hablando de un tiempo pasado. En castellano, ¿cómo sería? Sería pues, ¿de dónde viniste? Esto sería. ¿De dónde viniste? Entonces, yo respondo en tiempo pasado. Si me preguntan en tiempo pasado, pues mi respuesta en el tiempo pasado. ¿De dónde viniste? Yo digo, mi respuesta sería Ñuja, ¿ya? Y pongo, por ejemplo, Lima. Y ahora entro a utilizar el manta. Lima manta, Ka, Mu, Ra. Ya está. Lima manta, ¿de dónde viniste? Vine de Lima. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes responder de esta manera a nuestra pregunta. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no solo en el tiempo pasado, porque aquí ya te hice la pregunta en el tiempo presente, ¿ya? En el presente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos, esta pregunta estamos hablando del pasado estamos hablando, ¿ya? Y también puedo hacer mi pregunta en el futuro. ¿Cómo puede ser en el futuro, profesor? Simplemente, así de la siguiente manera. Estimados amigos, cuando hablamos del futuro, aquí vamos a poner futuro, ¿ya? ¿Hay algún recurso? Lo mismo que estoy agarrando aquí, voy a copiar y dice lo siguiente. Para mamá y maimanta, jamoran, que sigue pasado. Para el futuro se pregunta lo mismo. ¿Ya? Dice, mamá y maimanta, jamón. Mamá, ¿y de dónde vienes? ¿Ya? O dirías, ¿de dónde vas a venir? Entonces, mamá y maimanta, jamón. Yo puedo, ¿ya? En este caso, ¿cómo voy a responder? Si en el tiempo presente yo había respondido y dije, Caro manta jamón ni, esta es la designancia verbal para el presente, jamoni, si te das cuenta, todos en el tiempo presente estoy utilizando el ni. Jamoni, jamoni, jamoni. En todos los casos. Ahora, en el pasado siempre voy a utilizar el ra más el ni. Siempre. ¿Ya? Ahora, para el tiempo futuro es simple. Ya no voy a utilizar el ani, sino voy a utilizar el saj. Aquí está. Esto es lo que voy a utilizar. ¿Entendido?
Entonces, mamá, y me dejamos aquí. Mamá, ¿de dónde vas a venir? Yo digo, ñoja lima manta, vamos. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de un futuro. Lima manta, vamos. Entonces, aquí te das cuenta tres cosas muy importantes. Mira, aquí un cuadrito. ¿Ya? Vamos a insertar un cuadrito y veamos lo siguiente. A ver, cuando insertamos un cuadrito, otra vez, siempre me gusta a veces repetir este temita, pero tienes que dominar muy bien. Primero, ¿ya? En este cuadrito vamos a hacer lo siguiente, estimados. Echa. El presente, ¿ya? Pasado, y a este lado el futuro. Solo vamos a hablar de la primera persona. O sea, todo esto que les voy a compartir, ¿ya? Solo va a ser de la primera persona. Recuerden, ¿ya? Solo la primera persona. En la primera persona, estimados, hacemos esto. Me dejan de matar la mismo caer. Por ejemplo, la licencia verbal para la primera persona siempre va a ser el ni. Por eso toda la vida va a ser Nohami, Joni, Tosoni, Yachani, Purini. Siempre con el ni. Para el pasado, a este ni mismo que tenemos, estimados amigos, ¿qué le vamos a aumentar? Le vamos a anteceder el ra al pasado. Y siempre va a decir ñoja por irani, ñoja mikorani, ñoja yacharani, ñoja por comparani, ñoja yarani, siempre con era. Y en el futuro cambia y utilizamos el famoso. Entonces, si tú quieres utilizar esto, sencillo, pues, por ejemplo, mi hijo, ni, presente, pasado, pones, mi hijo, ra, ni. Y futuro sería mi hijo. Si te has dado cuenta, he utilizado las desinencias verbales, los sufijos normalmente denominados aquí, hijos, ni, mi jurani, y mi. Todos en primera tipo, en primera persona. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta. Así es, estimados amigos, las desinencias verbales que vamos a utilizar y que tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces, estimados, estas son las preguntas y aquí tenemos las actividades. ¿De dónde vendrá? Estamos combinando ya todos los tiempos y todas las personas. ¿Por qué? Porque en el primer libro que hemos trabajado hemos aprendido todo eso. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Tenemos aquí para relacionar. La segunda actividad es para corregir las expresiones incorrectas. Están mal escritas. Y la tercera actividad es completo con una pregunta, la fase de respuesta. Amoni yacheche huatimanta. Y digo, maimanta, jamos. ¿Ya? Amoni mikuna mikui huatimanta. Maimanta, pao. Voy completando hasta ahí. Entonces, nuestra tarea sería, estimados amigos, desde la página 53 hasta la 62. ¿Ya? Entonces, por favor, háganlo. Imprímanse el libro, porque justo hemos hecho el libro para que ustedes impriman, por eso lo hemos hecho blanco y negro, ya, para que no tengan excusas, porque entonces no me va a salir caro la impresión, no te va a salir caro, te va a salir baratísimo estas impresiones, para que trabajes, ya, desde la página 52 hasta la 63, por favor, trabaja, ya. Entonces, estimados amigos, con esto terminamos, a no ser que haya alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Manacho. Preguntas. Ya. En el TikTok también tenemos nuestro número, así que los que desean pueden escribirnos por el TikTok. Hay un número en nuestro perfil. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Aquí también los dejamos nuestro número.
Manachkan, Tapupin, o muy claro, estamos hablando. ¿Ya? Este es nuestro número, estimados amigos. Aquí en la pantalla les estoy dejando. Pueden escribirme. Y ya llegamos aquí, ya pan punche y Sánchez. Añaya, chacho. Ya pues, estimados, entonces nos vemos el día sábado. Hemos avanzado 10 páginas hoy día. Igual vamos a avanzar la siguiente clase porque nos falta todavía algunos temas. Para a fines de julio vamos a estar vamos a estar bien preparaditos para la evaluación de docente. ¿Ya? Profesor, Añaya. una preguntita antes que se vaya, disculpe, A ver, lo que le he entendido. Bueno, entonces usted está enseñando la escritura según el Minedu, pero el examen oral que nos van a tomar es según tu región. Por ejemplo, yo he escogido quechua de Cusco, quechua Collao. Entonces yo tengo que, sí, aprenderme esta escritura, esta gramática, pero mi pronunciación va a ser de distinta manera, ¿verdad? sí, exactamente. Tú hablas como en Cusco hablas, o el Shan, o Cari, con todo, pero escribes como te estoy enseñando. ¿Ya? Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Gracias, profesor. Página 62. Estimados, una vez nos quedamos, espero que les haya gustado la clase y nos vemos. Profesor Nos Rolly, vemos. una consulta. A Ya, ver, ¿cuándo va a iniciar ese curso con la UGEL? No sé qué UGEL nos dijo, no sé si de enviar el enlace. ya empezó las clases. Dijo que Justo, nos iba a enviar el enlace. ay, escríbame por favor por el WhatsApp, ¿ya? Ese de Moquegua, creo es de Tacna. Ok. Sí, es de la Tremoquegua. Y no nos han mandado enlace. Pues. Ya, les voy a mandar, es que estamos full estos días, pero por ahí se nos vamos a ir. ¿Ya? Ya tenemos, estimados amigos. Nuestro número está en el TikTok. ¿Ya? Aquí una vez más repetimos. ¿Ya? No hay cama. El sábado nos vemos. ¿Ya? Maestro, actualiza el slide. Adelante, Charo. Dígame, Charo, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, respecto al material que he indicado ahorita, ¿me podrá enviar al WhatsApp o hay que pagar un costo o algo así? Mira, los materiales que tenemos son varios, no es uno solo. Son desde los libros, desde el primero. Trabajamos en total con 4 libros. Todo el material, ahorita está 49 soles. Ya, yo tengo del Gracias. primer módulo, creo que indicó, eso tengo impreso ya, pero de lo que ahorita está dictando, eso no lo tengo. Ya escríbeme al WhatsApp, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo está. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Ya, pues. Maestro, ¿no lo va a actualizar en el drive? Ay, me falta tiempo. ¿Lo va a actualizar ya? Creo que... Sí, porfa, porque a veces luego estoy también a otras clases y quiero para poder visualizar, por favor. Ya, está No bien. imaginas pareja. Profesor, ¿nos Ya. va a enseñar a escribir textos? ¿Cómo? ¿Nos vas a enseñar a escribir los textos, así cuentos, así, profesor? Claro, por eso estamos dando base ahorita, para que aprendan a escribir. Porque si no tenemos base, no vamos a poder escribir. Si no tenemos harina, ¿con qué harina vamos a hacer pan? ¿No? Tenemos que tener Ya, base. profesor, muchas ¿Ya? gracias. Muy Ya. bien, muy bien. Ya nos vemos, ya nos vemos. Pananchikama, maestro. Kama ya pokichikwa, tupananchikama.